La línea entre el talento y la perversión puede ser tan fina como el hilo de una cuerda, especialmente cuando se utiliza para cometer crímenes atroces. La historia de Jack Unterweger no es solo un relato criminal, es un testimonio aterrador de cómo un hombre logró manipular a toda una sociedad, a las instituciones y al sistema judicial. Encarnó la figura del poeta trágico, el hombre que parecía haber encontrado la redención tras una vida de sufrimiento y errores. Sin embargo, detrás de la imagen del artista sensible se escondía un monstruo frío y calculador, un asesino serial cuyas víctimas nunca imaginaron el horror que les esperaba. Este es el caso de Jack Unterweger, un hombre que vivió dos vidas, una frente a los focos de la admiración pública y otra en las sombras de los más oscuros impulsos. Los orígenes de la oscuridad, infancia y adolescencia. La vida de Johann Jack Unterweger comenzó el 16 de agosto de 1950 en Judenburg, Austria. Desde su nacimiento estuvo rodeado de inestabilidad y abandono. Su madre, una mujer con antecedentes penales que trabajaba como prostituta, no estaba en condiciones de cuidar de él. Lo dejó al cuidado de su abuelo, un hombre alcohólico que lo crió en un ambiente lleno de violencia y pobreza extrema. La infancia de Unterweger estuvo marcada por el maltrato físico y emocional. Su abuelo no tenía reparos en exponerlo a comportamientos degradantes, como actos sexuales con trabajadoras sexuales frente al niño, lo que dejó cicatrices psicológicas imborrables en su desarrollo. Unterweger no recibió una educación formal adecuada. Desde temprana edad abandonó la escuela y comenzó a vagar por las calles, lo que lo llevó a una vida de pequeños delitos. Robos menores y actos de vandalismo se convirtieron en su rutina, pero no tardó en escalar hacia conductas más violentas. A los 14 años, ya mostraba signos de sadismo y una profunda misoginia. Atacaba a trabajadoras sexuales, golpeándolas y robándoles después de contratar sus servicios. En sus palabras, las prostitutas le recordaban a su madre, una figura que despertaba en él un odio visceral. Este odio hacia las mujeres y su comportamiento violento continuaron escalando durante su adolescencia. Fue arrestado en numerosas ocasiones por delitos que incluían asaltos, robo de autos y violación. Sin embargo, estos primeros encuentros con la justicia no lograron detenerlo, sino que parecieron reforzar su inclinación hacia el crimen. El primer asesinato, Margret Schaeffer, el año 1974, marcó un antes y un después en la vida de Johann Jack Unterweger, el hombre que más tarde sería conocido como uno de los asesinos en serie más infames de Austria. Con tan solo 24 años, Unterweger cometió su primer asesinato confirmado, un acto de violencia que no solo reveló su naturaleza sádica, sino que también estableció un patrón letal que seguiría en crímenes posteriores. La víctima, Margret Schaeffer, era una joven alemana de 18 años cuya vida terminó de manera brutal y prematura. Junto a su entonces novia, Barbara Schall, Unterweger secuestró a Margret en un acto que desde el principio estuvo teñido de sadismo y crueldad. Según las investigaciones, Margret fue golpeada salvajemente antes de ser estrangulada con su propia ropa interior, un método que subrayaba la frialdad y meticulosidad del asesino. Este detalle no solo dejó en evidencia el nivel de brutalidad que Unterweger era capaz de alcanzar, sino que también delineó el modus operandi que más tarde sería su firma criminal. El asesinato de Schaeffer conmocionó a la sociedad y llamó rápidamente la atención de las autoridades. La violencia del acto y la evidencia recolectada llevaron a la policía a capturar a Unterweger en poco tiempo. Durante el juicio, los psiquiatras que evaluaron al acusado no tardaron en describirlo como un psicópata altamente peligroso, una evaluación que subrayó su incapacidad para empatizar con el sufrimiento de los demás. A pesar de la gravedad del crimen, su condena a cadena perpetua fue vista por muchos como el final de su peligrosa trayectoria. Sin embargo, para Unterweger la prisión no representó un castigo definitivo, sino el inicio de un inquietante proceso de transformación. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des a me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenidos tan fascinantes como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. La transformación en poeta, reinvención tras las rejas. Los años de encarcelamiento que siguieron al asesinato de Margret Schaeffer no fueron para Unterweger un periodo de arrepentimiento convencional, sino una oportunidad para reinventarse a través de la palabra escrita. Durante su tiempo en prisión, aprendió a leer y escribir, habilidades que utilizaría para construir una nueva identidad como autor y figura literaria. Este cambio comenzó a atraer la atención del público, marcando el inicio de un capítulo insólito en su vida. En 1983, Unterweger publicó su autobiografía titulada El Purgatorio o El viaje a la cárcel, informe de un hombre culpable. Este libro no solo narraba su infancia
difícil, marcada por el abandono y la violencia, sino que también ofrecía una visión introspectiva de sus crímenes y su experiencia en prisión. La obra, escrita con un estilo oscuro y detallado, capturó la atención de los lectores y se convirtió en un inesperado éxito. Muchos interpretaron su historia como un testimonio de redención y superación personal, y comenzaron a verlo como un hombre arrepentido que buscaba enmendar sus errores. El impacto de su obra fue tan significativo que Unterweger comenzó a ganar reconocimiento en círculos literarios y culturales en Austria. Su talento para contar historias, combinado con su aparente introspección y cambio de carácter, lo convirtieron en una figura casi mítica. Fue invitado a participar en eventos literarios y su caso se transformó en un símbolo del potencial de rehabilitación dentro del sistema penitenciario. La creciente fama de Unterweger atrajo el apoyo de personalidades influyentes, incluyendo intelectuales, políticos y artistas, quienes comenzaron a abogar por su liberación. Lo consideraban una prueba viviente de que incluso las personas más dañadas podían transformarse a través del arte y la educación. Con el tiempo, esta presión social culminó en su liberación, un evento que muchos celebraron como un triunfo de la humanidad y la justicia. Sin embargo, la verdadera naturaleza de Unterweger, oculta tras una máscara de talento y arrepentimiento, estaba lejos de haber desaparecido. La libertad, un lobo con piel de cordero. En 1990, después de cumplir 15 años en prisión, Unterweger fue liberado. Fue recibido como un héroe por la prensa y la sociedad austriaca, quienes lo consideraban un ejemplo de redención. A partir de entonces, su vida tomó un giro espectacular. Publicaba libros, daba conferencias y trabajaba como periodista, explorando temas relacionados con el crimen y la prostitución. Parecía haber encontrado su propósito. Sin embargo, tras esa fachada de redención, Unterweger reanudó su actividad criminal. En cuestión de meses, comenzaron a aparecer los cuerpos de prostitutas en Austria, asesinadas de manera similar al caso de Schäfer. Los patrones eran inconfundibles. Las víctimas eran estranguladas con sus propias prendas y sus cuerpos eran abandonados en zonas boscosas. A pesar de las similitudes, Unterweger logró eludir la sospecha inicial, utilizando su posición pública para desviar la atención. El viaje internacional, Los Ángeles y más allá. En 91, Unterweger viajó a Estados Unidos para cubrir como periodista la violencia contra las trabajadoras sexuales. Durante su estancia en Los Ángeles, 3 prostitutas fueron asesinadas de manera brutal. Los detalles de estos crímenes coincidían con los asesinatos ocurridos en Austria, pero Unterweger se mantuvo fuera del radar de las autoridades gracias a su carisma y su habilidad para manipular a quienes lo rodeaban. Mientras tanto, en Austria, la policía comenzó a sospechar de él. Una serie de pistas, incluyendo registros de tarjetas de crédito y testimonios, vinculaban a Unterweger con las escenas del crimen. Sin embargo, su estatus como figura pública dificultó que las autoridades actuaran de inmediato. La caída, arresto y juicio. En 1992, tras una exhaustiva investigación, Unterweger fue arrestado en Miami, Florida, donde se había refugiado junto a su novia. Su captura marcó el inicio de un caso que acaparó la atención internacional. Durante su juicio en Austria, las pruebas en su contra fueron abrumadoras. Coincidencias en el ADN, patrones de los crímenes y el uso característico de los nudos en las sogas con las que estrangulaba a sus víctimas. Unterweger intentó utilizar su encanto y habilidades de persuasión para defenderse, pero las evidencias lo condenaron. Finalmente, fue declarado culpable de 9 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El fin de una doble vida. Esa misma noche, Unterweger se quitó la vida en su celda, utilizando un nudo idéntico al que había empleado para asesinar a sus víctimas. Su muerte fue el acto final de una vida llena de engaños y violencia, dejando tras de sí un legado de terror y controversia. El caso de Jack Unterweger plantea preguntas fundamentales sobre la rehabilitación de criminales peligrosos y la vulnerabilidad de las instituciones ante individuos manipuladores. Aunque su historia ha inspirado libros, documentales y películas, sigue siendo un recordatorio sombrío de que no todo talento es sinónimo de bondad. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.